Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a explicar un poquito cómo plantear un sistema de ecuaciones para luego poder resolver con la regla de Cramer como pide el punto 11 del trabajo práctico. Tenemos la siguiente situación problemática que la vamos a leer una vez para entenderla un poquito y después vamos a ir analizando oración por oración. Dice, la suma de los dígitos de un número entero de tres cifras es igual a 13. La diferencia entre el doble del dígito de las unidades y la mitad del dígito de las centenas es 10. El dígito de las decenas aumentado en 5 es igual a la diferencia entre el doble del dígito de las unidades y el de las centenas. ¿Cuál es el número? Bien, fíjense que esta situación problemática nos está hablando de un número de tres cifras, ¿sí? Entonces yo lo que podría pensar, ¿sí? Es que mi variable, ¿sí? O en realidad lo que yo quiero averiguar como respuesta, es un número, ¿sí? Que yo lo voy a dividir con las variables como centena, decena y unidad. ¿Sí? Está. Esas van a ser mis tres variables. Si quiero, sí, vamos a separarlo un poquito para que se entienda. Centena, decena y unidad van a ser mis primeras variables que yo voy a utilizar, ¿sí? Y lo que voy a intentar armar es un sistema de tres ecuaciones. Entonces, vamos a agregar una llave de un solo lado. Esto, ¿sí? Y aquí voy a tener eh, tres ecuaciones, ¿sí? La primera ecuación que nos pide, ¿sí? O que nos plantea resolver, dice que la suma de los dígitos de un número entero de tres cifras es igual a 13. O sea que si yo sumo los tres dígitos, es decir, si yo sumo las unidades más las decenas más las centenas, esto me tiene que dar 13, ¿sí? Bien. La otra ecuación que me plantea, ¿sí? Es decir, que la diferencia entre el doble del dígito de las unidades y la mitad del dígito de las centenas es 10, ¿sí? Es decir, que si yo hago una resta por la diferencia entre el doble del dígito de las unidades, es decir, dos veces las unidades menos la mitad del dígito de las centenas, eso me tiene que dar 10. Es decir, menos las centenas dividido 2 o, lo que podría ser lo mismo, un medio por las centenas, esto me tiene que dar 10. Bien, esto yo lo puedo ubicar como una segunda ecuación pensando en dejar en columnas las mismas variables, es decir, primera columna de las unidades, segunda columna de las decenas, tercera columna de las centenas, entonces me va a quedar 2 unidades más 0 decenas menos un medio centenas, esto es igual a 10. Bien, fíjense que tengo mi segunda ecuación donde tengo unidades, decenas y centenas ubicadas en forma de columna. Ya lo voy armando para que me quede después para poder aplicar la regla de Cramer. Y en una tercera oración me dice que el dígito de las decenas aumentado en 5 es igual, ¿sí? Es decir, el dígito de las decenas aumentado en 5 es igual, ¿sí? A la diferencia entre el doble del dígito de las unidades y el de las centenas. Es decir, es igual a la diferencia de el doble del dígito de las unidades y las centenas, ¿sí? Fíjense que yo tengo esto planteado así, ahora que respeta esta tercera oración que me dice el problema, lo que yo voy a hacer es nuevamente acomodarlo con unidades, cenas y centenas igualado a un número para que poder ubicarlo como tercera ecuación y después poder resolver con la regla de Cramer. Entonces lo que voy a hacer es las decenas, le voy a pasar restando para este lado, que me va a quedar 5 igual a 2 unidades menos decena menos centena, ¿sí? Está. Em, y si quiero puedo dar vuelta así por si alguno se pierde, está, puedo pasar todo para un lado, o sea, todo esto para el lado izquierdo y todo esto para el lado derecho. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Está, son dos formas equivalentes. Puedo escribir dos unidades, perdón, más decena más centena igual a menos 5. Las dos formas son exactamente equivalentes. ¿Sí? Está, fíjense que esto es multiplicar por menos 1 todo esto, así que cualquiera de las dos va a estar bien. Yo lo que voy a hacer es ubicar esta primera, ¿sí? Más que nada para que me quede todo en positivo, aquí. Entonces voy a tener 2 unidades menos decena menos centena igual a 5. ¿Sí? ¿Está? Y ahí voy a tener este sistema de ecuación. Voy a agarrar un poquito lo de acá abajo. Ahí está.
voy a tener este sistema de ecuación, ¿sí? Que aplicando el determinante en los valores de las variables que yo desconozco, que son las unidades de centena, y después aplicando la regla de Kramer, voy a poder resolverle y darle alguna solución a esta situación problemática. Espero que se haya entendido. Cualquier otra duda que tengan, no duden en avisarme. Saludos, que anden bien.